Damos muchas gracias a nuestro Dios que ya estamos nuevamente para estudiar juntos la lección de escuela sabática. Es la lección número 7 que lleva por título Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. El texto a memorizar se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Esta semana analizaremos algunas ocasiones cruciales en las que Israel, ya dentro de la tierra prometida, volvió a consagrarse al Señor ante un peligro inminente. Josué tomó la decisión aparentemente irracional de circuncidar a los israelitas en territorio enemigo. Pero no solamente eso, también celebró la Pascua, construyó un altar de adoración y además de eso levantó un tabernáculo del Señor, a pesar de que habían 7 tribus que todavía no habían tomado territorio como herencia. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué era más importante en ese momento? ¿Acaso no era necesario afilar las espadas, ensillar los caballos, entrenar al ejército, trazar estrategias? ¿Acaso no era necesario tratar de ver de qué manera iban a repartir a las últimas 7 tribus el territorio conquistado o el que iban a conquistar? Había muchísimo trabajo, había muchísimas cosas que hacer como para detenerse, para circuncidar y inhabilitar como mínimo 3 días o máximo 7 días al ejército. Porque una vez que eran circuncidados, era la circuncisión ya con las personas adultas, ya en tiempo de guerra, un dolor bastante fuerte que requería un reposo como mínimo 3 días y como máximo 7 días. Pero ¿acaso no estaban sus enemigos ahí cerca? ¿Acaso no tenían muchísimo que hacer para detenerse para celebrar la Pascua, que también era una santificación por 7 días, y luego celebrar esa ceremonia tan importante y tan especial? ¿Por qué razón Josué prefirió realizar todas estas ceremonias espirituales antes que prepararse para continuar en la guerra? Cuando leemos Josué capítulo 5, versículo 2, 3, 4, 5 y el versículo 7 dicen de la siguiente manera: En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. La renovación del pacto, de acuerdo a Josué capítulo 5, versículo del 1 al 9, era importante hacerlo porque era adorar antes de conquistar. Aunque habían pasado más de 40 años desde que salieron de Egipto, Israel aún no había entrado en la tierra prometida. Ahora sus pies la estaban pisando. Era el momento de quitar el oprobio de Egipto y renovar el pacto con Dios. Antes de comer la primera Pascua, los varones israelitas fueron circuncidados, pues ningún incircunciso podía participar de ella. Pero por haberse negado a entrar en Canaán la primera vez, el pacto quedó roto y ningún israelita fue circuncidado en el desierto. Lo dice Josué capítulo 5, versículo 5. Ahora, para renovar el pacto era necesario
repetir esa señal física. Según Génesis capítulo 17, versículo 10, era la señal física del pacto que Dios le había dado a Abraham. Este acto colocaba lo importante en primer lugar. Para nosotros es un ejemplo para imitar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Los israelitas, como dice el texto, que fueron circuncidados antes de comer la Pascua, antes de salir de Egipto, todos habían muerto en el desierto. Esta nueva generación que ya estaba pisando la Canaán terrenal eran incircuncisos porque habían nacido en el desierto. Otros estaban niños cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, antes de continuar en el trajín de la batalla, antes de continuar afilando las espadas, ensillando los caballos, entrenando al ejército y a los jinetes, había que hacer un alto, había que renovar el pacto, porque adorar es lo más importante antes de conquistar. Esto nos enseña a nosotros que cada mañana, antes de salir a luchar en este mundo para ganar el pan nuestro de cada día, antes de que vayamos a dejar a nuestros hijos al colegio, a la escuela, antes que vayamos nosotros a ocuparnos de la agenda del día, nosotros tenemos que renovar nuestro pacto antes. Tenemos que llegar a los pies de Cristo y buscarlo a Él en primer lugar. Porque más importante que la conquista para los israelitas, más importante que la conquista militar, el pacto de Israel con Dios era más importante. ¿Por qué? Porque Israel estaba a las puertas de la mayor campaña militar de su historia. Y cabría esperar que todo el campamento estuviera ocupado con los preparativos bélicos. Así tenía que ser, pero no en el sentido convencional. En lugar de estar ocupados en la preparación, se ocuparon en la santificación, se ocuparon en la renovación del pacto. Lo hicieron para celebrar su relación con Dios, quien los había liberado de Egipto, porque reconocían también que la batalla pertenece al Señor. Él era quien les concedía la victoria y el éxito. Un dato sumamente interesante que habla la cartilla es que ellos fueron circuncidados en el collado de Alalot, según Josué 5:3. Y una vez que fueron circuncidados, dice que le cambiaron el nombre a Gilgal, y ese es el nombre hasta hoy. ¿Por qué? Porque en Gilgal renovaron su pacto. En Gilgal el Señor les quitó su oprobio. Pasaron de ser incircuncisos a ser circuncidados, o sea, a ser un pueblo que había renovado su pacto con el Señor. Ahora ya estaban listos, después de haber sido circuncidados, estaban listos para la siguiente ceremonia, que era la ceremonia de la Pascua. ¿Por qué es significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua a pesar de la apremiante, inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida? Bueno, según Josué capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. La segunda actividad importante que precedió a la conquista fue la celebración de la Pascua. Esta tuvo lugar en la tarde del 14º día del mes, en cumplimiento fiel de las instrucciones dadas por Dios. En tal ocasión se hizo especial e hincapié al significativo simbolismo de la celebración de la Pascua. Los acontecimientos dirigidos por Josué reflejaban los del Éxodo. La Pascua evocaba la noche que tuvo lugar la 10ª plaga en Éxodo capítulo 12, cuando el ángel del Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y perdonó a los israelitas. Luego se produjo la salida de Egipto, el cruce del mar y la travesía por el desierto. Era que desde Egipto a Canaán, Israel siguió un proceder quiástico.
repitiendo los eventos en orden inverso. Fíjense bien, salen de Egipto, se circuncidan, toman la Pascua, cruzan el Mar Rojo y van por el desierto. Ahora los israelitas, la nueva generación, cruza el Jordán. Ahora Josué los circuncida, toman la Pascua y llegan a Canaán. Eso es tan extraordinario porque evoca la historia presente nuestra que la lección de escuela sabática habla ya en esta última parte de la lección del lunes. ¿Por qué? La primera Pascua fue un símbolo de la liberación de Egipto. La segunda Pascua, celebrada en la nueva generación, fue símbolo de la toma de posesión de la tierra prometida. Poco antes de su crucifixión, Jesús dio a este rito un nuevo significado, con nuevos símbolos. El cordero se convirtió en pan y la sangre en vino. Ahora son símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Redentor, que nos sacó de Egipto, es decir, de nuestros pecados, y nos lleva a la tierra prometida. Recordemos que, además, mediante el símbolo del cordero sacrificado, la Pascua no solo recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia, sino también señalaba su cumplimiento antitípico en ocasión de la muerte del Cordero de Dios, según Juan 1:29, quien nos rescató de la esclavitud del pecado. En la cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio, Jesús transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria. Sin embargo, la Pascua y la cena del Señor señalan una realidad aún más gloriosa: el ingreso de la multitud redimida en la Canaán celestial. En Apocalipsis, Juan describe esta travesía. El correlato tipológico del Mar Rojo y del Jordán ante el trono de Dios, según Apocalipsis 4:6, Apocalipsis 7:9 y el versículo 10, y su anticipación en la cena de las bodas del Cordero, prefiguraban tipológicamente por la Pascua la cena del Señor. Porque aquí encontramos 3 ciclos repetitivos. El primer ciclo fue de los israelitas saliendo de Egipto, ya circuncidados y ya participando de la Pascua. Cruzan el Mar Rojo, atraviesan el desierto, pero se quedan ahí porque se rebelaron contra Dios, y todos los que habían sido circuncidados, con la excepción de Josué y Caleb, murieron en el desierto. No pudieron llegar hasta la tierra prometida. Pero la nueva generación que salieron de pecho, de brazos de Egipto, y los que nacieron en el desierto, ellos atraviesan el desierto, cruzan el río Jordán, llegan a la tierra prometida, se circuncidan ahí y celebran la Pascua ahí y toman la tierra de Canaán por posesión. Ese es el segundo ciclo repetitivo. El tercero es con nosotros. Nosotros somos llamados de Egipto, es decir, del mundo y sus caminos pecaminosos. Nos circuncidamos a través del bautismo, porque la circuncisión es del corazón cuando hacemos pacto con el Señor y le entregamos nuestro corazón y lo confesamos públicamente a través del bautismo. Luego celebramos la Santa Cena del Señor, que fue la sustitución memorial de la Pascua, ¿no? Para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos atravesando este desierto y un día llegaremos a la Canaán celestial. Estaremos frente a Dios en aquel mar de vidrio. Y además de eso, mis queridos hermanos,
Jesucristo le dijo a los discípulos antes de su crucifixión, cuando mandó a preparar para la Pascua, para la Santa Cena. Él dijo: cuánto he querido estar con vosotros para comer esta Pascua, pero de cierto os digo que no la volveré a comer hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. Es decir, hasta que ya sus pies estén en la Canaán celestial. Así que nosotros salimos de Egipto, somos circuncidados cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y lo confesamos a través del bautismo. Celebramos la Santa Cena, que es la Pascua, vamos caminando sobre este desierto y un día llegaremos a la Canaán celestial y todos estaremos sobre el mar de vidrio y ahí celebraremos la Santa Cena, la Pascua con nuestro Señor Jesucristo.